Hola, ¿cómo están? 4 de la tarde con 2 minutos. Les damos la bienvenida y les agradecemos nuevamente conectarse a este primer programa de conversaciones SuperEduc del año 2021. Una transmisión vía streaming de la Superintendencia de Educación y que estamos viendo a través de la página web www.supereduc.cl, nuestro canal de YouTube y también a través de Facebook Live. En este primer capítulo vamos a hablar sobre la importancia de la colaboración entre las familias y los establecimientos educacionales. Un desafío mayor en tiempos de pandemia y sobre todo con las últimas noticias que entregó el Ministerio de Salud en esta jornada, sobre todo para la región metropolitana. Y vamos a ver en pantalla a nuestros invitados de hoy, como siempre, con la participación del Superintendente de Educación, Cristiano Ryan, y también nuestra especialista, invitada especial del día de hoy, la doctora Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil, fundadora y presidenta también de la Fundación Educacional Amanda. Doctora Céspedes, ¿cómo está? Muchas gracias por participar de este webinar. Le damos la palabra también y gracias por aceptar esta hora de conversación que es muy importante, sobre todo para aquellas personas que en estos momentos nos están siguiendo a través de las redes sociales. Les cuento, superintendente y doctora, que en YouTube hay 770 personas conectadas en este instante y en Facebook son 111 quienes estarán muy atentos a escuchar principalmente el contenido que ustedes nos van a entregar. Partamos, ¿le parece, superintendente, por nuestra invitada, doctora Céspedes? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Cristian. Aquí estamos muy contenta y muy agradecida por la posibilidad de participar y llegar a tanto público a través de la Superintendencia de Educación. Así que muy dispuesta a conversar. Perfecto, superintendente. Nuevamente hacemos este webinar para orientar y acompañar principalmente a las comunidades educativas de todo el país que nos están viendo desde Arica hasta Porvenir, Isla de Pascua, etcétera, en estos tiempos que son tan difíciles por el COVID-19. Así es, nombraste por venir. Hace poquito estuvimos por ahí visitando algunos establecimientos. Bueno, primero que todo agradecer a la doctora Amanda Céspedes, que con muy buena disposición y voluntad quiso acompañarnos esta tarde. Y esta actividad se enmarca dentro de las acciones de orientación que tiene la Superintendencia de Educación. Nosotros tenemos como principal objetivo, muchas veces nos dicen ustedes son los que fiscalizan en el sistema. Sí, nosotros fiscalizamos, pero nuestro principal objetivo es apoyar el mejoramiento de la calidad de la educación de nuestro país. Eso es lo que dice el artículo 1 de la ley que nos da origen a la ley 20.529. Así que actividades como esta se enmarcan dentro de ese marco, valga la redundancia, que apoyar a los establecimientos y en general a todo el sistema educativo a mejorar la calidad de la educación. Y este webinar es parte de la iniciativa de la Superintendencia de Educación que le han denominado Si te cuido, me cuido. ¿Y en qué consiste esta iniciativa? Nosotros preparamos un pequeño video que resume esta campaña y que los invitamos a ver a continuación y luego lo comentamos junto con el superintendente y la doctora Céspedes. Bueno, ahí veíamos el video, superintendente. Le queremos dar la palabra para que nos cuente específicamente en qué consiste esta campaña y cuál es el valor que tiene para las comunidades educativas del país. Bueno, esta iniciativa que nace de la Superintendencia de Educación tiene principalmente como objetivo hacer un llamado a las comunidades educativas a reflexionar y a tomar acciones sobre el autocuidado
para cuidar además a nuestros pares, digamos, dentro de las comunidades educativas, dentro de los establecimientos, pero también dentro del hogar. Y en general hoy día, en los tiempos tan complejos que estamos viviendo y que nos plantea tantos desafíos, no solamente en el ámbito educacional, sino en todo ámbito de las relaciones, es el llamado a tener esa conciencia de autocuidarse y a través del autocuidado también cuidar al resto. Particularmente nosotros tenemos un importante o un gran objetivo que es mejorar la convivencia dentro de las comunidades educativas. Hemos visto que, y ya lo hemos conversado en otros webinars que hemos dedicado principalmente al tema de la convivencia, que el 70% de las denuncias que nosotros recibimos tienen que ver con temas de convivencia escolar. Y hoy día, en que hemos transitado desde la presencialidad al mundo digital, se nos plantean también otros desafíos, más exposición a las pantallas, todo el tema del ciberbullying. El año pasado vimos un incremento importante también en las denuncias de ciberbullying. Por lo tanto, este es un llamado a que tomemos conciencia del autocuidado desde el ámbito de la convivencia, pero también hoy día desde el ámbito de la salud. Cuando ya volvamos de manera más masiva a la presencialidad, sobre todo en los establecimientos educacionales, tenemos que cumplir con todos los protocolos que establezcan los establecimientos educacionales para hacer de ese espacio un espacio seguro para continuar aprendiendo. Bueno, como les decíamos, la idea es escucharlos a quienes nos están siguiendo o transmitir lo que están escribiendo en redes sociales, quienes siguen esta transmisión. La verdad que hemos subido a casi 1.200 personas solo en el canal de YouTube. Se mueve y se mueve el timeline a cada rato, entonces voy a tratar de leer algunos de los saludos. Por ejemplo, Andrea Valenzuela, saludos del colegio William Wilson de Cholchol, en la región de la Araucanía. Buenas tardes, nos dice Carolina Maturana, Escuela de Lenguaje Santa Lucía en Alto Hospicio. Rosemary Moreno, buenas tardes. Jardín Infantil Micuncuna, desde Chillán. Marcela Vergara, el Colegio Hispanoamericano Río Viejo. En fin, son muchas las personas que nos están saludando, no los podemos leer todos, obviamente, desde La Granja, desde la región del Maule, desde Rancagua, Juanita Varela del Colegio San Agustín de Ñuñoa, Liceo Bicentenario en el Maule, etcétera. Bueno, ha sido prolongada esta pandemia, lo conversábamos antes con la doctora Céspedes, indefinida, no sabemos lo que va a pasar, lamentablemente en el día a día, pero la hemos vivido desde el año 2020 a la fecha, ha tenido efectos diversos en las comunidades educativas, en los niños, niñas, adolescentes, también en los adultos. Nos hemos visto todos enfrentados a cambios que han sido súper repentinos, inesperados, a situaciones lamentables, en muchos casos, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, la afectación de la salud de algún familiar, consecuencias socioeconómicas, emocionales debido al distanciamiento social y también al confinamiento. En realidad, los procesos de enseñanza y aprendizaje y la convivencia en el contexto educativo en distinta magnitud también ha sufrido un impacto. Doctora Céspedes, en este nuevo escenario, ¿cómo ha visto usted la adaptación que han realizado las distintas comunidades educativas, y esta pregunta también va para el superintendente, para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes? Sí, Pablo. Yo he visto que esto ha sido un proceso gradual, un proceso de aprendizaje, puesto que nadie estaba preparado para dar respuesta a la gran cantidad de desafíos que surgieron en el momento mismo en que aparece la pandemia, ¿no? Y en que los niños se van a casa. Nadie estaba preparado para dar respuesta a este desafío. Y entonces se han ido produciendo acomodos graduales que fueron muy débiles y fueron muy inestables el primer semestre del año pasado, y poco a poco comenzaron a fortalecerse. Ahora, este año ocurre como una paradoja. Yo diría que los equipos están mucho mejor armados para poder responder a los desafíos de lo que es una educación a distancia, aun cuando para mí no es una verdadera educación, es más bien un proceso instruccional a distancia, porque faltan muchos otros elementos de lo que pudiéramos llamar la verdadera educación. Pero la paradoja está en que si bien se han logrado armar los equipos,
hay mucho más cansancio, hay más agobio e indudablemente la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar esto genera mayor agobio, genera mayor fatiga, ¿no? Entonces, hay más organización de equipo, hay más planificación, pero al mismo tiempo hay más cansancio. Los docentes han desarrollado una creatividad enorme. Muchos docentes han aprendido a utilizar recursos digitales, ¿no? Han aprendido a trabajar en contextos digitales, han aprendido a utilizar plataformas, pero obviamente el cansancio los está consumiendo. Bueno, y obviamente tenemos que mencionar, si bien esto ha sido mencionado reiteradamente, que estos logros de hacer trabajo en equipo, de fortalecer el trabajo en equipo, para dar respuesta a la educación a distancia, se logra en la medida que haya educación a distancia. Pero seguimos con muchos territorios en los cuales no hay conectividad, en los cuales los niños han tenido que estar bajando información como puedan a través de un teléfono celular de sus padres o simplemente sin conexión. Entonces, estamos todavía en una situación muy inestable, muy crítica y que obviamente puede dar lugar de repente a improvisaciones sin fundamento, ¿no? con poco fundamento, que eso también es peligroso para los niños. Bárbara Camila, por ejemplo, dice, buenas tardes, toda la razón, doctora Amanda, todos debimos aprender en el trayecto y seguimos aprendiendo, dice. Superintendente, seguimos aprendiendo y todos seguimos aprendiendo, no solamente en los colegios, sino que todos nos estamos viendo, nos vemos en una situación en la que día a día vamos, no sé si sobre la marcha es la palabra, pero estamos viviendo día a día una situación de incertidumbre. Sí, tal como lo decía la doctora Céspedes, es un aprendizaje continuo. Partimos medio de emergencia. La verdad es que yo recuerdo los primeros días de marzo en que se decretó la cuarentena, los colegios inmediatamente empezaron a ver, bueno, cómo seguimos, digo. Tampoco había cierta claridad de cuándo se iba a volver. Nosotros pensábamos desde el Estado, digamos, con el Ministerio de Educación, que esto se podía prolongar hasta abril, después dijimos en el peor de los casos hasta agosto, y bueno, finalmente terminamos todo el año pasado, y este año seguimos en una inestabilidad que efectivamente genera un estrés y una ansiedad, no solamente en los niños, sino también en todos los que conformamos y somos parte de la comunidad educativa, profesores, asistentes de la educación, por supuesto los estudiantes, padres y apoderados. Se han tenido que adecuar espacios en las casas, digamos, para compartir espacios compartidos entre lo laboral, también que muchos padres están haciendo trabajo desde la casa, trabajando desde la casa, mientras los hijos estudian, compartir elementos entre los mismos hermanos, de repente hay un solo computador, bueno, ¿cómo lo hacemos? O de repente no hay computador y cómo los colegios han tenido que también adaptarse, y ahí nosotros, por ejemplo, hemos hecho dentro de nuestras facultades, flexibilizamos el uso de los recursos SED para que se puedan comprar, qué sé yo, tablets, teléfonos, computadores, para poder darles a los niños que no tengan acceso y puedan acceder también a los profesores, que puedan tener acceso a planes de internet para poder conectarse. En general hemos visto muchos y grandes esfuerzos de todas las partes. Ahora, tal como decía la doctora, claro, esto no es educación con todas sus letras, digamos. Básicamente es un tema paliativo que nosotros estamos utilizando para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las medidas de lo que se puede. Y es por eso que es tan importante que en la medida que se pueda retornar a la presencialidad, primero, por supuesto, desde las indicaciones que del Ministerio de Salud, se vaya retornando a las aulas. Eso es un poco el parecer de la superintendencia y también para lo que estamos trabajando para que los establecimientos sean ambientes seguros. Antes que me reten desde comunicaciones, se me olvidó decirle a todas las personas que están mirando que en nuestra página web agregamos un banner de la campaña Si te cuido, me cuido, donde estamos dejando distinto material que nos ayude a orientar también estos procesos de autocuidado, de resolución colaborativa de conflictos, de buena y sana convivencia, y para que puedan ingresar después de que terminemos y descargar ese material que es bastante útil.
Sí, miren, nos van llegando los comentarios, por ejemplo, Daniela Fernández nos dice buenas tardes desde Angol, de la escuela Lucila Godoy Alcayaga. Dice, ha sido difícil tanto para los alumnos como para los profesores este modo de trabajo, ya que no hemos parado y día a día nos reinventamos. En ese sentido también, pregunta para ambos, ¿cómo los adultos, desde nuestro rol de padres, muchas veces que tenemos que estar los que pueden, teletrabajando, las madres también, los docentes, las educadoras de párvulo, cómo poder resguardar nosotros como adultos el desarrollo y el bienestar de la infancia y adolescencia en estos momentos tan complicados? Doctora. Nada de fácil, puesto que así como yo hablaba del agobio, del cansancio de los docentes, este es un agobio generalizado, ¿no? Hay desesperanza en muchos, hay rabia en otros, hay miedo, hay angustia. Es decir, los adultos en las casas están muy perturbados emocionalmente. Y eso significa que no están disponibles emocionalmente para sus hijos. Al revés, están ausentes muchos. Ausencia es estar sin estar, ¿no? Entonces, esto ha sido y seguirá siendo muy, muy complejo. ¿Cómo resguardar? Yo insisto mucho, lo único que nosotros tenemos que hacer en las casas como adultos es pensar que los niños están primero, ¿no? Pero que esto no sea un eslogan, que esto sea realidad, ¿no? Los niños están primero. El adulto tiene que dejar lejos de sí la rabia, la desesperación, la angustia, el miedo, y cuando está con sus hijos tiene que estar plenamente con ellos. Esto que yo digo es utópico casi, ¿no? Es como una poesía, pero hay que intentarlo, sobre todo, muy especialmente si los niños son muy pequeños. Hay que estar con los párvulos, hay que acompañarlos, hay que jugar con ellos, hay que leerles cuentos, hay que conversar con ellos, hay que darles espacios. Con los más grandecitos, los padres tienen que mediar en el aprendizaje, aunque no sepan cómo hacerlo, pero al menos intentarlo o informarse cómo poder ayudarlos en el aprendizaje, porque de primero a tercero, cuarto básico, la verdad es que los niños necesitan desesperadamente sus docentes, ¿no? Para un niño pequeño, la educación o instrucción a distancia no es el ideal. Entonces, ¿qué pueden hacer los adultos? Sacar fuerzas de flaqueza, digo yo. Sacarse las emociones que los están intoxicando, tratar de dejarlas aparte para poder dedicar, aunque sea pequeños tiempos, pero tiempos de calidad a los hijos. Es impresionante como muchos niños me han dicho que ahora que han estado encerrados con sus padres, los han conocido bien y se han decepcionado. El tiempo que estaban con sus padres, que eran poco tiempo antes de la pandemia, que los padres llegaban de fuera de la casa a cenar con ellos, los conocían poco sus papás. Y ahora que han estado mucho más, se han decepcionado. Sienten que son irritables, que son enojones, gritones. Eso no puede ser. Hay que hacer de tripas corazón y tratar de estar disponibles emocionalmente para los niños. Tremenda tarea, muy difícil. Sí. Superintendente. Efectivamente, la tarea es bien compleja y aquí es donde la posta la tenemos que tomar los adultos. Nosotros tenemos, como decía la autora, que sacar fuerzas de flaqueza porque el interés superior aquí de los niños de nuestro país está primero. Y tal como decía el autor, eso no puede ser un eslogan. Solo a modo de cifras, para que podamos contextualizar un poco con los datos que se obtuvieron del día de diagnóstico de aprendizaje que hizo la Agencia de Calidad de la Educación a casi todos los establecimientos educacionales del país. Algunas cifras con respecto, por ejemplo, a las dificultades socioemocionales. El 70% de los niños, niñas y jóvenes dijo tener dificultades para expresar sus emociones. 9 de cada 10 jóvenes de tercero a cuarto medio señalaron que el periodo que no asistieron al colegio los afectó negativamente en su aprendizaje. El 45% de los niños y niñas de alta vulnerabilidad señaló que les gustaría que los profesores les preguntaran cómo ha sido estar lejos de sus colegios, lejos de sus compañeros. Ese mismo ejercicio lo podríamos hacer los papás, preguntarle a los niños cómo están. Yo sé que nosotros estamos agobiados también, los padres de repente, hoy día muchos a lo mejor padres que no tienen trabajo y que buscan la forma de poder mantener a la familia, pero bueno, dediquemos ese tiempo para preguntarle también a nuestros hijos cómo están. Son cifras alarmantes,
en términos de aprendizaje, ya con un currículum priorizado, que fue el que estableció la unidad de currículum del Ministerio de Educación el año pasado, solamente se alcanzaron el 60% de los aprendizajes para los objetivos que están en ese currículum priorizado. Ya está priorizado, o sea, imaginen si es que estuviésemos hablando de todos los objetivos que se trazan para cada uno de los niveles educativos. Entonces, el tema es alarmante, es grave, y tenemos que hacernos cargo. Y por eso hoy día estamos conversando de este tema, porque la familia se tiene que involucrar. Pese a todas las dificultades que todos estamos viviendo, y la incertidumbre y el estrés a todos nos tiene bien complicados, pero tal como decía la doctora, bueno, somos los adultos, tenemos que sacar esas fuerzas de flaqueza y apoyar a nuestros niños. Así es, precisamente Pamela Ivonne González Canto dice, es difícil dejar las emociones de lado si muchas veces ni siquiera los adultos reconocen o reconocemos sus propias emociones, dice Pamela. En ese sentido, doctora, ¿qué son, y que lo plantea usted y lo ha planteado en diversas ocasiones, qué son y cómo se fortalecen las habilidades socioemocionales en pandemia y cómo los adultos podemos cuidar a los niños que se han visto enfrentados también a tantos miedos y incertidumbres, entendiendo que nosotros también estamos enfrentados a esos mismos miedos? ¿Cómo desarrollar esas habilidades socioemocionales o cómo fortalecerlas y qué son también, para que nos explique, por favor? Correcto. Bueno, yo hablo del mundo de la ciencia, del mundo de las neurociencias, y desde ese mundo separamos lo social y lo emocional. ¿Qué son este conjunto de habilidades sociales y emocionales? Son un potencial que todos los niños traen consigo al nacer y que van a tener que desplegar, van a tener que transformar este potencial, es decir, algo que no se expresa todavía, en algo expresado. Y esto lo van a hacer a lo largo de su crecimiento, durante los primeros 20 años de la vida. Y van a tener que hacerlo acompañados. Esa es la tragedia de los niños. Si los niños pudieran desarrollar estas habilidades solos, a lo mejor lo harían muchísimo mejor, pero nos necesitan. Y ahí es donde comienzan las dificultades, porque los adultos muchas veces no sabemos acompañarlos. Entonces, cada edad tiene sus propios objetivos sociales y emocionales de desarrollo, ¿no? ¿Y qué hacemos los adultos? El niño, la fuerza de desarrollo interno, cerebral del niño, va permitiendo que estas habilidades se vayan desarrollando de manera muy primaria, y el adulto interviene para enriquecer y para potenciar este desarrollo. Nosotros no desarrollamos nada, el desarrollo ya está presente y es una fuerza imparable, pero nosotros vamos a enriquecer. Y este enriquecimiento se va a tener que producir según las edades. Entonces hay objetivos para enriquecer lo social y lo emocional en los párvulos. Hay objetivos para enriquecer lo social y lo emocional en los niños de 7 a 10 años y en los adolescentes, ¿no? Por eso es tan complejo hablar de este tema, ¿no? Porque uno tendría que hacer, a veces cuando a mí me piden, ¿no?, una charla sobre desarrollo socioemocional, yo digo, ¿para qué grupo? No, de prekinder a cuarto medio. Imposible en una charla, porque cada edad tiene sus propios objetivos, ¿no? Esa vendría a ser como el escenario en el cual vamos a tener que trabajar. ¿Y el adulto qué necesita? Necesita saber de niños, saber cuáles son los objetivos en cada tramo de edad. Y es lo que la gran mayoría de los adultos no sabe. Quizás ese fue el objetivo cuando yo escribí el libro Educar las emociones, educar para la vida, de 2007, pensando que estaba horrorizada de la cantidad de errores que cometían los adultos en este enriquecimiento social y emocional. Superintendente, mire, Trayen Corrayén nos dice muy cierto todo lo que se plantea. Su consulta es cuáles son las estrategias o las propuestas que están entregando las autoridades para poder trabajar con los padres y los apoderados. Bueno, muy buena la pregunta de Rayen. Bueno, el Ministerio de Educación ha diseñado para poder involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa en el trabajo sobre todo los temas que tienen que ver con convivencia. De hecho, el año pasado, en marzo, se lanzó la Política Nacional de Convivencia Escolar, donde también se da una fuerte importancia al rol que cumplen los padres para proteger también a los estudiantes.
Y ahí hemos conversado en otras oportunidades, es muy importante el involucramiento de la familia en el proceso educativo de los niños. En épocas normales, los profesores están mucho tiempo con ellos y pueden notar algunos cambios de comportamiento que a lo mejor los padres no lo notan, o viceversa, los padres notan cambios de comportamiento y también es importante que lo comuniquen a los profesores para que puedan tomar en conjunto algunas acciones que ayuden a sacar a esos niños adelante. Y así como de repente se descubren algunos problemas de bullying o de ciberbullying. Nosotros hemos promovido que los establecimientos tomen protagonismo en esto y también apoyen a la familia. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las redes sociales hoy día, que es tan importante, nacen todos los días, digamos, distintas plataformas de redes sociales, a través de juegos o a través de TikTok, de Instagram, de Snapchat, cosas que ya pasaron de moda y uno como adulto ni siquiera se alcanza a enterar de que existieron. Pero sin embargo, los niños y adolescentes principalmente se manejan perfecto en esto. Y realmente el mal uso de esas herramientas que si bien pueden ser útiles en otros contextos, cuando se les da mal uso, pueden afectar gravemente la salud emocional de los niños y por eso hay que estar atentos. Y esa comunicación del establecimiento que puede, por ejemplo, no solamente capacitar al personal interno, asistentes de evaluación, profesores, también a los padres, contarles cuáles son esas nuevas redes sociales, cómo funcionan, y por supuesto a los padres saber en qué están sus hijos. Y estas conversaciones que normalmente se deberían dar hoy día, se deberían dar con mayor razón, porque tal como conversábamos al principio, los niños se ven afectados por una exposición de largas horas en pantalla. La exposición que hoy día que tienen los niños frente a pantalla es 2 o 3 veces más de la que tenían hasta hace un año atrás. Por eso es importante este involucramiento. Más allá del autocuidado que también tenemos que tener como adultos, tenemos que preocuparnos de nuestros niños. Así es. Doctora, el tema de las pantallas en realidad para uno como padre es bien difícil manejarlo, sobre todo en estas circunstancias. ¿Cuáles son las recomendaciones o cómo tomar este tema con niños que se ven expuestos a redes sociales nuevas, que muchas veces los padres tampoco las conocemos? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo lo decía un poco el superintendente, la conversación, el involucrarse, pero es difícil también? La verdad es que quienes somos especialistas en la salud mental de los niños y de los adolescentes, sabemos que aquel que se aficiona de manera casi adictiva a las pantallas como entretención, porque hoy día están con las pantallas la mitad del día por razones, digamos, escolares, pero cuando lo hacen por entretención, aquellos que se involucran de manera casi adictiva son los más solos, son aquellos que están afectivamente solos. Son aquellos niños y aquellos adolescentes cuyos padres no tienen tiempo para ellos. Entonces, la única manera de poder luchar contra esta fuerza tan devastadora, ¿no? de las pantallas en el desarrollo de los niños y de los adolescentes es enriquecer la relación familiar, enriquecer los momentos en los cuales los padres, los familiares están con los niños, darles la mejor calidad posible. Pero eso es extraordinariamente difícil, porque tendríamos que capacitar a los padres, por ejemplo, en el ámbito de la verdadera comunicación, porque los padres no saben comunicarse con los hijos, ¿no? Hablan con ellos, los reprenden, les dan órdenes, les dicen lo que tienen que hacer, los retan porque no han hecho lo que tenían que hacer, pero rara vez hay una riqueza de la conversación y de la comunicación. La comunicación es cuando el niño necesita sacar algo que tiene en su interior que lo perturba y no sabe cómo hacerlo. Y entonces allí los padres tienen que aprender el arte de la comunicación. Tenemos muchísimo que hacer con los padres. Y la verdad es que no es nada de fácil. Tendríamos que montar muchos frentes digamos, diversos para poder llegar a ellos. Ahora, yo quisiera decir algo, que así como los docentes en Chile y en otros lugares del planeta, por el impacto de la pandemia, se vieron súbitamente convertidos en intensivistas pedagógicos,
¿no? Porque eso es lo que tuvieron que hacer, ponerle el hombro y ponerle todo el corazón como un médico que es tomado y es llevado a ser intensivista en un hospital. Eso es lo que tuvieron que hacer los docentes. Los padres también, las familias también tienen que cambiar el rol. Estamos viviendo una situación extrema, una situación inédita, que nunca se había vivido, que es muy peligrosa, y la familia se tiene que unir. Entonces también yo siento que hemos descuidado quizá darles a las familias los elementos para que se puedan unir, para que puedan cohesionarse. En la medida que se cohesionen, van a salir adelante. En la medida que se dividan, esa familia probablemente no va a lograr salir bien parada de esta situación. Vamos con, perdón, vamos Sí. con más preguntas. La comunidad educativa, nos dicen, no ha disfrutado de vacaciones reales. Año y medio donde casi todos los días son exactamente iguales. ¿Cómo podemos ayudar a rendir con tan alto grado de estrés y cansancio físico de todos los integrantes? Partamos, superintendente, ahora con usted. Bien. Bueno, es una pregunta difícil, porque todos nos hemos visto como en el día de la marmota. Exacto. No hemos conversado, como que uno se levanta y son todos los días iguales. Pero sin embargo, hay todavía espacio. Se han ido abriendo algunos espacios, por ejemplo, el tema de la franja deportiva, y hoy día con este pase de movilidad se hace más fácil de repente poder salir a dar una vuelta a la plaza, al parque o a hacer deporte. Y ahí, bueno, hay muchas cosas de esas que se pueden hacer en familia, salir a dar una vuelta con la familia. Y lo otro, en el ámbito más de lo educativo, ahí hay algunas estrategias. Hay establecimientos que de repente hacen pausas en que dejan un día de la semana de desconexión, qué sé yo, para ponerse al día, o simplemente para poder incluso descansar de las pantallas. Aquí no hay nada que esté escrito en piedra. De hecho, como conversamos al principio, estamos aprendiendo. Entonces hay que también aprender a, entre comillas, sobrevivir, digamos, a lo que estamos viviendo hoy en día, y buscar estas estrategias que nos saquen. Al principio, me acuerdo, el año pasado veíamos mucho en redes sociales cómo las familias cocinaban juntas y todos hacían pan, y después empezaron a acabar un poco ya las recetas dentro de la casa. Pero bueno, hoy día hay algunas alternativas más. Lamentablemente hoy día, por ejemplo, la región metropolitana estamos en cuarentena. Sin embargo, a diferencia de las cuarentenas anteriores, hoy día podemos salir a dar una vuelta alrededor cerca del domicilio, por tiempos prudentes, digamos, para que el virus no se siga propagando. Hay que buscar. Yo creo que aquí hay alternativas en que se puede realmente ver una película interesante, generar conversaciones en la casa, juegos. Yo creo que hay que buscar instancias de comunicarse. Y aprovechemos este tiempo. Yo sé que ya llevamos harto tiempo. Al principio decíamos, aprovechemos este tiempo para poder conocernos en la familia. La doctora decía, bueno, mientras más nos hemos conocido, o mientras más he conocido a mis padres, un poco me desilusiona un poco de ellos, pero eso también tiene que ver con que los padres están sumamente estresados, digamos, y por lo tanto busquemos esos espacios para hacerlos distintos. Yo creo que uno puede hacer el quiebre, si hay algo que caracteriza al ser humano, es que se levanta de las mayores crisis y sigue adelante, y tenemos varios miles de años de historia como especie. Nos están llegando muchas preguntas y también algunas ideas y comentarios. Por ejemplo, de Catherine Serené nos dice: en mi establecimiento acordamos con los padres la conexión 2 veces por semana, 45 minutos, y el foco es los juegos y las actividades lúdicas. Importante también porque son ideas que sirven para aquellos que están siguiendo nuestra transmisión. Tengo una pregunta para el superintendente, de María Carolina Molina, que nos dice: en el Ministerio de Educación, ¿cuál ha sido el desafío mayor que han tenido que enfrentar ustedes este último año y medio? Bueno, por supuesto la pandemia, pero ¿cuál ha sido dentro de eso el desafío más importante? Y después voy con una pregunta a la doctora Céspedes. Sí, a ver, yo creo que el principal desafío acá es que se ponen en jaque dos bienes superiores que son súper importantes. Uno es la educación y el desarrollo y el aprendizaje de los niños, y por otro lado, la salud. Claro. Y
y lograr ese equilibrio, que es un equilibrio bien inestable en el sentido de que es difícil encontrarlo. Eso sí ha sido lo más difícil. Se han hecho grandes esfuerzos para continuar con los aprendizajes, que estos no decaigan. Por supuesto, resguardando la salud sobre todo de los niños, pero de cada uno de los miembros de la comunidad. Es increíble todas las cosas que se han hecho. Hace un par de semanas, después de la cuenta pública del Ministerio de Educación, precisamente, y el ministro hizo como un listado de todas las acciones que se han realizado, desde la priorización del currículum, desde mejorar temas de conectividad, desde buscar recursos para poder otorgar herramientas a aquellas familias que no tienen conexión para poder establecer relaciones en el colegio, buscar protocolos para que los establecimientos sean lugares seguros. Hemos visto el tema de la radio, el tema de TV Educa. O sea, en general han habido muchas acciones que precisamente lo que buscan es que podamos convivir entre el cuidado de la salud de los miembros de la comunidad educativa, pero también poder continuar con los aprendizajes. Y en esto se generan tensiones, porque ahí hay distintas opiniones de, bueno, ¿qué es más importante? Y aquí no se trata de qué es más importante. O sea, por supuesto, la salud y la vida es lo más importante, pero la educación también. Y si hoy día se bloquea ese espacio, sobre todo a los niños más pequeños, como hablaba la doctora, primero que aprenden a leer, segundo, tercero, cuarto, así cuando están poniendo y tienen todo su sentido cognitivo a full para poder aprender, y si bloqueamos eso, son cosas que de repente no se recuperan más en toda la vida. Entonces, eso yo diría que ha sido el desafío más importante para el Ministerio de Educación. Muy bien, superintendente. Doctora, Kenny Aguilera Zárate nos dice cómo actuar frente a la frustración de los niños en la edad preescolar. La frustración en el párvulo, en el niño preescolar, es un fenómeno esperable en el proceso de desarrollo emocional. La frustración va a tener que ser controlada, regulada, modulada, en la medida que el niño crezca. Y esto, por lo general, se logra después de los 5 años. ¿No? Entre los 2 y los 5 años, hay 3 años para que el niño aprenda el arte de la autorregulación emocional. Dentro de esta autorregulación emocional está la regulación del miedo, la autorregulación de la rabia, de la frustración, ¿no? y la autorregulación de la pena. Todas estas emociones lo desbordan. Y este desborde es esperable en un párvulo. Ahora, alguien dirá, pero no todos se desbordan por frustración. Efectivamente, y ahí es donde está la responsabilidad del adulto de poder leer a ese niño pequeño que se desborda. ¿Qué queremos decir con leer? De poder entender y comprender lo que le está ocurriendo. Por ejemplo, un niño párvulo que pasa muchas horas, demasiadas horas con pantallas, es un niño que está hiperactivado mentalmente, está liberando una gran cantidad de adrenalina y esa adrenalina lo perjudica, ¿no? Un niño que está hiperactivado, digámoslo, ansioso, muy ansioso jugando, ese niño no va a tolerar la más mínima frustración y se va a desbordar, ¿no? Entonces, si el adulto puede observar esto y sospecha, aquí, más que decir, ¿qué hago con este desborde emocional? ¿Qué hago con la pataleta por frustración? Es cómo converso con los padres para ver si podemos regular la entretención con pantallas y el niño va a estar mucho más tranquilo. Todos los seres humanos necesitamos todos los días momentos de silencio mental. Todos los días necesitamos poner en off, ¿no?, la palanca de la activación y quedarnos en un silencio interno que nos hace extraordinariamente bien. Y los niños pequeños lo necesitan de una manera totalmente imprescindible, ¿no? Si los padres no lo saben y los niños están estimulados, hiperestimulados constantemente, ese niño se va a frustrar con mucha más facilidad. Ahora, las técnicas para abordar la ofuscación, la frustración una vez que ya se instaló, bueno, eso es otra historia. Ahora, yo digo siempre, un párvulo, la mejor manera es distraerlo, no enojarse con él. Ya, córtala, pero ¿cómo se te ocurre?
No, eso es pésimo. Es distraerlo. Mira, vamos a hacer tal cosa y vas a ver tú que lo vamos a pasar estupendo y muchas veces el niño se puede calmar, ¿no? Claro. Esa sería como la situación. Es normal frustrarse antes de los 5 años de edad. Es esperable. Perfecto, muchas gracias, doctora Céspedes. Bueno, son muchas las preguntas. Los queremos invitar ahora a ver un video con testimonios de distintas comunidades educativas del país que nos han contado cómo han llevado ellos las relaciones entre los establecimientos educacionales y la familia. Vamos con ese video. Desde el año pasado la escuela se ha hecho cargo de entregarnos material de apoyo para la educación de nuestros hijos y las clases online. También se nos han hecho llegar material para el apoyo emocional de los niños y cómo manejar los momentos en los que ellos no quieren hacer actividades o hacen rabietas con relación a los temas educativos. Respecto de la contención de parte de los alumnos, tenemos todo un proceso establecido donde los inspectores, los profesores tutores, los asistentes de la educación realizan distintas actividades para poder ir dando contención a los alumnos en el momento que se requiera. Nuestros profesores, en muchas de sus oportunidades, tuvieron que transformar sus salas de clase en espacios de escucha y contención. El equipo de formación realizó un acompañamiento personalizado a cada una de nuestras familias a través de llamadas telefónicas. Para ejemplificar el esfuerzo que hacemos por fortalecer la relación familia y escuela, podemos mencionar en primer lugar el mantener la comunicación constante con la familia, a través de visitas domiciliarias, entrevistas con las madres, padres y apoderados y también con los estudiantes. Y la activación de redes externas para apoyar las necesidades y orientar y acompañar cuando sea necesario. Y hemos tenido una buena experiencia también en trabajar en forma coordinada con los profesores, pudiendo ver todos los requerimientos que han tenido los niños tanto en lo pedagógico como en lo emocional. Y eso hemos logrado trabajarlo en conjunto y con un diálogo bastante fluido a través de mail o de entrevista con los profesores de cada uno de mis niños. Hemos activado protocolos, ¿cierto? Y además de buscar soluciones a las problemáticas, como por ejemplo, ir en ayuda a las familias que se han contagiado de COVID-19 y acercar a las puertas de sus casas el material pedagógico para que su proceso de enseñanza-aprendizaje no se vea afectado. Y entregándonos el material impreso también, que eso es súper importante porque no todos tienen acceso a imprimir continuamente. Gracias a todo lo anterior, es que me siento tranquila porque sé que mi hijo está recibiendo igual una educación de calidad. Bien, aquí en estos testimonios, doctora Céspedes, superintendente, se repiten palabras como acompañamiento personalizado, comunicación constante, apoyo emocional, fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela. En ese sentido, que tiene que ver un poco con todo lo que hemos hablado ya en estos 45 minutos que llevamos de conversación, ¿cuán importante es mantener este apoyo y comunicación fluidamente, pese a la pandemia, buscar diferentes alternativas, si no es online, no sé, ahí es difícil también, porque en zonas urbanas es más fácil quizás, pero en zonas rurales es más complicado mantener ese contacto también con la familia. Doctora, vamos con usted. Sí. Perdón, superintendente, ¿quería decir usted algo antes? No, doctora. Gracias. A ver, yo diría que la relación familia-escuela ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ha sufrido un deterioro. Si nos trasladamos a 60 años atrás, la relación familia-escuela era extraordinariamente armoniosa y era porque se creaba un vínculo entre los apoderados, ¿no? Los docentes, y además, y esto es muy importante, porque el docente era muy respetado. El docente tenía una presencia importante en la familia, ¿no? Era considerado, sus opiniones eran muy respetadas. Esto se ha ido perdiendo y hemos llegado a un nivel en el cual los padres apoderados, las familias, intervienen en las escuelas de mala manera, intervienen creyendo que saben de educación, ¿no? Y tratando de forzar el camino que se traza a la escuela y opinando sin argumentos,
¿no? Sin un pensamiento crítico detrás. Y hay demasiada intervención de las familias en la escuela desde la mala fe. Y los docentes se cansan, y los docentes se ponen recelosos, y se ponen a la defensiva. Y entonces se instala la mala fe en esta relación, que debiera ser una relación muy armoniosa. Yo digo siempre, lo principal es la buena fe. Yo trabajé 6 años en colegio y tuve mucha relación con los padres y apoderados, y les decía, tienen que confiar en nosotros, y nosotros vamos a confiar en ustedes. Vamos a hacer acciones conjuntas, las vamos a evaluar, pero siempre desde el principio de la buena fe. Entonces, la clave es el vínculo, ¿no? Y la clave está en que tenemos que luchar porque la comunidad, ¿no?, recupere el respeto que le tenía al profesor. Y aquí hay una responsabilidad grande también de los mismos profesores, de los mismos docentes. Hay que respetarlos. El niño se va a la escuela hoy día y dice, oye, ten cuidado con esa vieja, le dice a la mamá, porque la vieja en matemática te tiene mala. O sea, no puede ser. Cuando hace 60 años atrás le decían, usted le hace caso en todo al profesor, porque el profesor es la persona que sabe y entonces usted va a aprender de él. Mira la diferencia. Yo diría que la recuperación del vínculo entre familia y escuela pasa por el respeto y por el principio maravilloso de la buena fe. Superintendente, ahora sí. Bueno, lo conversábamos hace un ratito atrás. Efectivamente, este vínculo que tiene que haber entre la familia y la escuela, entre los establecimientos. Y efectivamente hay que hacer comunidad. Cuando están los padres y las escuelas en veredas distintas, no se va a poder avanzar en mejorar la calidad de la educación. Y aquí la doctora tenía mucha razón. Antes estaba el concepto del maestro. Y efectivamente existía este vínculo, esta relación que iba mucho más allá de repente que solamente los aprendizajes. Y eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Y para la superintendencia ha sido muy importante tratar de recuperar eso. Siempre donde hay 2 personas o más pueden existir y van a existir conflictos. Y nosotros hemos empujado mucho el tema de la resolución colaborativa de conflictos, de la gestión colaborativa de conflictos dentro de los establecimientos educacionales. Nosotros veíamos acá cuando llegamos, cuando me tocó asumir como superintendente, llegaban cerca de 15.000 denuncias al año, y muchas veces cuando preguntábamos a los padres se habían acercado al establecimiento a conversar sobre el problema, nos decían que no. Entonces, de repente, claro, la institucionalidad sirve, pero cuando empieza a haber un tercer interviniente como la superintendencia, en que simplemente quiebra esa conversación inicial que incluso tiene que haber entre las partes para poder llegar a un acuerdo, bueno, quiere decir que la institucionalidad no sirve. Y es por eso que nosotros hemos instado, dentro, por ejemplo, de los temas de denuncia, que exista, antes de poner una denuncia en la superintendencia, que existan estas opciones de conversación, de llegar a acuerdos, de trabajar los conflictos de manera colaborativa. Creemos que es esencial y por eso es que ahí tiene que haber un involucramiento de ambas partes. Muchas veces hemos visto que se ha transformado esta relación en una especie de clientelismo. Y aquí esto tiene que trabajarse de manera conjunta. Aquí no hay una especie de cliente-proveedor. Aquí tenemos que trabajar juntos porque si hay algo que los 2 partes nos interesa, es precisamente lo más preciado que son los niños. Entonces, por eso tenemos que ponerlos a ellos al centro. Y yo creo que esta pandemia, pese a todas las dificultades que ha traído, yo creo que ha generado un poco esa empatía de parte también de los apoderados, porque han tenido que hacerlas también muchas veces de profesor. Y los profesores, que además son padres y madres, y que de repente tienen que estar haciendo clases y atendiendo a los niños. Y bueno, y uno, como padre, de repente también tiene que estar trabajando y apoyando el aprendizaje de sus hijos. Yo creo que ahí también ha habido una especie de empatía y de reconocer el esfuerzo que también hacen los profesores por el trabajo del aprendizaje de nuestros hijos. Así es, totalmente. De hecho, varios comentarios que nos llegaban, que son muchos docentes los que nos están escribiendo, nos decían cómo lo hago yo también, que estoy con una sobrecarga laboral gigante y también soy madre, también soy padre y tengo que preocuparme de yo hacer clases, pero también que mi hijo reciba clases online. Entonces es un doble desafío que tienen
los docentes también. Ahora los quiero invitar a ver algunas imágenes de apoyo para preguntarle al superintendente, quien ha hecho varias visitas a terreno en distintas comunas, en distintas regiones del país. En ese sentido, superintendente, ¿cuál ha sido su impresión de los establecimientos que han ido retomando de forma segura y también flexible y voluntaria la presencialidad de parte de los apoderados? Me refiero más allá de lo que dice la normativa educacional. Si usted lo pudiera resumir en una frase, ¿con qué se ha quedado en cada una de estas visitas? Que estamos viendo ahí también en pantalla ahora. Así puedo ver. Mira, principalmente como lo que me ha quedado es con la cara de felicidad de los niños. Con esas conversaciones cuando yo les pregunto, ¿están contentos de haber vuelto a clase? Y todos me dicen que sí. Incluso hace poco que estuvimos en la región de Coquimbo, en una escuela en La Serena, había una niñita que la directora me decía, pregúntele a ella lo que tuvo que hacer para venir al colegio. Entonces le pregunté, no recuerdo su nombre, pero bueno, ¿qué tuviste que hacer para que tus papás te dejaran venir al colegio? Los papás no querían. Tuve que hacer un berrinche. O sea, ella estaba tan convencida de que para ella era importante volver a clase. Era un colegio técnico profesional en el ámbito de la agricultura, y ella necesitaba meter las manos a la tierra, tener ese contacto con la naturaleza, porque lo veía importante. Esa felicidad, ese contacto de ver a los niños jugando, y por el contrario, otro caso que me pasó en otro colegio, que justo habían decretado la cuarentena para un par de días más, y el niño supo que en la próxima semana no iba a poder volver al colegio, y la tristeza de ese niño era gigante. Y otra cosa que se valora mucho es precisamente el esfuerzo que han hecho los establecimientos para hacer de los colegios espacios seguros. Lo que he visto yo es que se toman todas las medidas de seguridad. De hecho, hasta hace poco, o sea, hoy día salió un reportaje en La Tercera, donde salía que el 5% de los, incluso un poco menos, de los establecimientos ha tenido algún caso de COVID, o ni siquiera de COVID, sino de sospecha o de contacto estrecho. Por lo tanto, hoy día los establecimientos son espacios seguros, muchas veces incluso más seguros que nuestras propias casas. Entonces, ahí ese esfuerzo que se han hecho, los recursos que se han utilizado y que hemos podido ver en terreno, porque aquí no estamos hablando desde la teoría, ¿no? O sea, ustedes ven las imágenes, hemos recorrido establecimientos a lo largo de todo el país y hemos podido ver y constatar en terreno, no solamente yo, sino todo el equipo de fiscalización de la superintendencia, que en general se han tomado las medidas y los resguardos para hacer de los establecimientos lugares seguros. Doctora, el Ministerio de Educación ha impulsado, y lo decía el superintendente, la presencialidad de las clases por principalmente las brechas enormes de aprendizaje que se están produciendo debido a la pandemia, indicando que es obviamente una decisión voluntaria, y eso hay que recalcar, para las familias. Ahora, ¿qué grupos, según su visión, es urgente que retornen a las aulas, entendiendo, y nuevamente repito, que hoy, por ejemplo, la región metropolitana va a pasar a fase 1 a partir del próximo sábado, en cuarentena, donde las clases ahí están suspendidas? Le repito, ¿qué grupos, según su visión, es urgente que puedan volver cuando las condiciones lo permitan a la presencialidad? Para los jóvenes, por ejemplo, que están en su último año de escolaridad, la importancia que tiene regresar. A ver, Pablo, en primer lugar decir que la pandemia no ha producido estas brechas enormes educacionales, las ha profundizado, pero estas brechas enormes de inequidad ya venían desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho ha sido agravarlas, ¿no? Contestando a su pregunta, ¿quiénes necesitan hoy día de manera urgente volver a las clases presenciales? Son los niños de primer ciclo y los niños preescolares, ¿no? Ellos de primer ciclo básico. ¿Por qué? Por lo que decía el Cristian, el superintendente, hace un rato atrás. Todo es nuevo para ellos, ¿no? Y los padres no les pueden enseñar en forma adecuada, ¿no? Aprender a leer es un arte, y es un arte que enseñar a leer también es un arte. Y para eso se necesitan a sus docentes. Los niños de primer ciclo básico no solamente se están educando en aprendizajes, eso también es muy importante insistirlo, se están formando socialmente, se están formando emocionalmente, ojalá también espiritualmente, y allí el papel del docente es fundamental.
Entonces yo diría, son ellos los que necesitan de manera más imperativa el regreso a las clases presenciales, ojalá cuanto antes. Ahora, si se hubiesen hecho bien las cosas en nuestro país desde hace ya muchos años atrás, quienes no necesitarían volver a clase, incluso en todo el año, serían los de enseñanza media, especialmente los de tercero y cuarto medio. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del desarrollo de la mente cognitiva, ¿no? Desde los 15 años en adelante, la mente cognitiva bien enriquecida permite que el alumno haga aprendizajes autónomos, autogestión de sus aprendizajes, y por lo tanto pueden aprender perfectamente en casa. Y esto lo demuestran ¿quiénes? Los alumnos de colegios privados que tienen excelente formación académica, porque hay colegios muy buenos privados acá en Chile. Esos niños, esos adolescentes no necesitan ir a clases. Pueden preparar su prueba de selección universitaria perfectamente en la casa. Pero ¿quiénes necesitan? Aquellos que han tenido una formación educacional deficitaria, ¿no? Alumnos de enseñanza media que han llegado a la media muy débiles en habilidades fundamentales para poder aprender. Indudablemente que ellos necesitarían volver a clases presenciales, pero no a seguir pasándoles contenidos. Necesitan volver para poder nivelar, ¿no? Todos aquellos rezagos, todas aquellas brechas que se profundizaron aún más con la pandemia. Entonces, a mí me parece que generalizar no es posible, ¿no? Generalizar no es posible, porque podríamos decir, sí, los alumnos de tercero y cuarto medio necesitan urgente volver. Pero es que hay chicos de colegios privados que podrían quedarse en su casa hasta el año 2022. Y hay chicos de liceos vulnerables, ¿no? de territorios muy precarios, con mucha pobreza, ¿no? En todo sentido, que necesitarían urgentemente hoy día estar en clases presenciales para poder ir tapando esos tremendos hoyos que se les han ido produciendo, acentuando por esta pandemia. Sí, y esta pregunta es para los dos, dado el contexto actual, y escuchando la postura de la superintendencia y la visión suya también, doctora, ¿cómo se le entrega la confianza a los apoderados para que cuando sea posible, de acuerdo a lo que indica el paso a paso, puedan enviar a los niños y las niñas al colegio, y de qué manera también, y eso para el superintendente, se está fiscalizando en el cumplimiento de los protocolos? Sí, bueno, el año pasado, cuando ya comenzó la idea de retornar a las aulas de manera presencial, estamos hablando, a situarnos en el tiempo, octubre del año pasado, se dieron ciertas orientaciones para que los establecimientos fueran espacios seguros, que se trabajaron con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. A partir de ellos, nosotros dictamos dos circulares, una para educación parvularia y otra para educación escolar, que hacían de estas orientaciones obligaciones que tenían que cumplir los establecimientos para poder retornar de manera presencial. Si nos recordamos, en esa época había que pedir permiso incluso a la Seremi de Salud, a la Seremi de Educación, después se flexibilizó más solamente a la Seremi de Educación. A principio de año se determinó que a partir de fase 2 los colegios podían volver a abrir las aulas, las salas de clase, y que la voluntariedad recaía en las familias, y que el colegio tenía que estar abierto para aquellas familias que quisieran llevar a los niños al colegio. Bueno, durante este tiempo, lo conversamos la pregunta anterior, han abierto cerca de 5.200 establecimientos, y solamente han habido 243 casos entre contagios efectivos o que han sido contactos estrechos. Eso representa cerca de un 5% de los establecimientos que han tenido que cerrar o algún curso o incluso en algunas veces el establecimiento durante algunos días. Eso habla de que efectivamente se han tomado las acciones dentro de los establecimientos para hacer espacios seguros. Por otro lado, esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Las familias pueden, y ahí también la invitación es que los establecimientos se encuentren abiertos para que las familias vayan, visiten, vean las medidas de seguridad que han tomado los establecimientos, para que ellos también, las familias se sientan seguras. Hemos visto que normalmente cuando se abre un establecimiento hay algunas pocas familias que empiezan a llegar a los niños, y después cuando ya se va viendo que el sistema funciona, que están las medidas de seguridad, va aumentando y las familias van también tomando confianza. Y contarles a las familias dos cosas. Uno, que la superintendencia tiene un programa de fiscalización
a lo largo de todo Chile de las medidas de higiene y seguridad que están tomando los establecimientos para hacer, como les decía, de los colegios espacios seguros. Y por otro lado también, si es que ven en algún establecimiento que no se están tomando las medidas correspondientes o que hay protocolos que fallan o que faltan, también pueden acercarse a la superintendencia y contarnos de esto para que nosotros vayamos a fiscalizar y promover a que efectivamente se tomen estas medidas. Hay recursos involucrados. Nosotros, como les decíamos hace un rato, flexibilizamos la subvención CEP no solamente para comprar materiales de tecnología que permitieran continuar con el proceso de aprendizaje de manera telemática, sino que también comprar de elementos y habilitación, incluso de espacios y de cierta infraestructura dentro de los establecimientos para hacerlos lugares seguros. Y ahí como datos, a mí me gustan los números, entonces creo que siempre es bueno hablar con ciertos datos. Quedaron encima de la mesa, en términos de las platas de la subvención CEP, cerca de 100.000 millones de pesos que no se gastaron el año pasado y que se podrían haber utilizado en las medidas sanitarias y también en mejoras tecnológicas de los establecimientos. Y quedaron ahí encima de la mesa y no se gastaron. Por lo tanto, también es importante que las familias se involucren y planteen estos temas a los establecimientos. Y bueno, en qué o cómo se utilizan los recursos que entrega el Estado para hacer de mi establecimiento un lugar seguro. Y en cuanto a los adultos, doctora, hemos visto que obviamente en los comentarios también de apoderados estresados que están cumpliendo distintos roles, teletrabajando, apoyando en la educación de los hijos, viceversa también los docentes que son apoderados, los profesores haciendo enormes esfuerzos para continuar entregando conocimiento a los estudiantes. ¿Cómo la presencialidad ayuda también a sobrellevar de mejor manera esta situación? Usted es súper partidaria de la presencialidad, obviamente. Sin duda alguna. La presencialidad se acerca muchísimo a la normalidad de las vidas, ¿no? De la cotidianeidad. Y es lo que las personas están acostumbradas, estamos todos acostumbrados a vivir. Esto que estamos viviendo no se acerca a una pretendida normalidad. Así es que es muy importante, pero yo diría con responsabilidad y con compromiso, ¿no? Recuerdo un sostenedor que hace años atrás me dijo, doctora, yo la verdad es que a mí no me gusta capacitar a mis profesores. ¿Qué quiere que le diga? No me gusta capacitar y a veces pierdo los recursos al año, se van porque no los capacité. Pero ¿por qué voy a estar capacitando a gente que viene, trabaja y se va? Porque tengo una rotativa muy alta de profesores. Entonces los capacito para que vayan a hacer bien su trabajo a otro lugar. No, yo no los voy a capacitar. Y yo le dije, primero piense, ¿por qué tiene la rotativa tan alta de profesores? ¿Qué está haciendo mal usted que los profesores llegan y luego se van? Su compromiso y su responsabilidad como sostenedor es implementar las posibilidades de capacitación, porque es la única manera que su escuela, no su establecimiento, logre una calidad en la educación. Es la única manera. O sea, responsabilidad y compromiso. La escuela debiera ser, y en muchos casos lo es, el lugar más seguro desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social. Debiera ser el lugar más seguro, y en muchos casos lo es. Y acá debiera ser el lugar más seguro, incluso más seguro que la casa, en términos de posibilidades de contagio. Pero para eso se requiere responsabilidad, compromiso, implementar los recursos necesarios para poder hacer una adecuada protección. Pero también no exagerar, no exagerar. Me decía una docente que ella había querido que los chicos se sentaran en círculo. Entonces dijo, como tenemos que mantener la distancia física, que se sienten en semicírculo. Ya, separado, un poquito separado, pero en semicírculo. No, se la reprendió porque tenía que respetarse absolutamente las líneas demarcadas que tenían que estar mirando hacia el frente. Todavía no podemos desprendernos de este esquema, ¿no? de enseñanza-aprendizaje frontal, en que el niño está en una silla con una mesa adelante y el profesor adelante. Indudablemente que la pandemia no nos permite tanta movilidad, que es temor al contagio, perdón, pero hay que tener una cierta mayor flexibilidad. A lo mejor diría compromiso, responsabilidad y flexibilidad también.
Sí, mire, Viviana Farías, doctora, nos pide por favor algunos tips para mejorar la comunicación entre padres e hijos y familia-escuela. Entre padres e hijos. Indudablemente que espacios, enriquecer espacios, tiempos, aunque sean breves, en los cuales se converse, pero hay que aprender a conversar. Los padres tienen que tener una capacitación en cómo se converse con los hijos. No es tan fácil. Hay que hacer un intento, interesarse, un interés genuino por ellos. Eso enriquece muchísimo los vínculos entre padres e hijos. Momentos para dar un paseo, momentos para ver una película juntos, para hacer un trabajo en la casa. Yo insisto mucho que esta pandemia obliga a que la familia se cohesione y para eso tiene que haber responsabilidades de todos los miembros de la familia con las tareas de la casa. No puede ser que la mujer lleve el peso de toda la casa sobre sus hombros, la mujer de la casa, la esposa, la madre, ¿no? Aquí hay que repartir tareas y cuando a los chicos se les entrega responsabilidad y se les felicita por esas responsabilidades bien cumplidas, eso cohesiona, eso produce vínculo. ¿Y cómo fortalecer la relación entre apoderados y escuela? Indudablemente que el principio de la buena fe. Y voy a decir algo que a lo mejor va a ser absurdo decirlo, pero yo lo siento totalmente de acuerdo. O sea, totalmente legítimo. Me parece que habría que instaurar como política de Estado una ciudadanía del uso del WhatsApp de padres, ¿no? El WhatsApp de padres llegó a hacer un daño enorme, ¿no? Se crean rumores falsos, se crean rumores que humillan, que ofenden, que denigran al docente, ¿no? Y toda la comunidad de que está en ese WhatsApp de padres difunde este rumor sin fundamento. Es decir, me parece que el principio de la buena fe y del respeto es la única forma en que podamos volver a tener una relación armoniosa entre escuela y familia. Muy bien, superintendente, para ir cerrando ya, no sé si quiere entregar algún mensaje usted respecto a las últimas informaciones que ha existido hoy y también, bueno, al tema que hemos estado conversando durante esta hora y 10 minutos prácticamente. Bueno, hemos visto a lo largo de esta pandemia, porque así lo ha requerido como parte de los desafíos, la importancia del involucramiento de las familias en la educación de los niños, en esta relación familia-escuela. Hemos tenido como padres que tomar un rol más protagónico del que estábamos acostumbrados. Y esto, tal como lo decía la doctora ahora último, tiene que trabajarse de manera adecuada. Las relaciones no son fructíferas por sí solas, digamos, hay que trabajarlas y aprender a trabajar. Y es por eso que quisimos plantear este tema, traer a la doctora Amanda Céspedes, experta en la materia desde el ámbito de la ciencia, pero también desde el ámbito de la educación, en la que he estado muy involucrada. Y es parte de, como les decía al principio, de este rol que tiene la superintendencia de poder entregar herramientas a las comunidades, orientar en ciertas materias que nos involucran a todos para ir mejorando la calidad de la educación. Volver a agradecer a la doctora, agradecerte a ti, Pablo, también por esta grata conversación, agradecer a las más de 1.700, casi 2.000 personas que se conectaron esta tarde. Solo en YouTube, porque en la página web hay más de 740 y en Facebook habían como 200 también. Así que, todo un éxito. Audiencia, sí. Bueno, contarles que este video va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube para que las personas que no se pudieron conectar lo puedan ver cuando tengan más tiempo. Conéctense a esta página que les comentaba al principio, de si te cuido, me cuido, donde está el link en nuestra página web. Ahí hay material también que pueden ir descargando para utilizar tanto en el hogar como también en las escuelas, en los colegios. Muchas gracias nuevamente a todos. Doctora, usted para cerrar algunas palabras. La verdad que son miles. El tema del WhatsApp ha sido también bien comentado aquí en redes de
lo malo que es, pero también generar listas de difusión para poder enviar información también es positivo. Entonces, un poco lo menciono para que sepan que también los estamos leyendo aquí en el timeline de YouTube. Pero para ir cerrando ya, doctora. Sí, bueno, por eso yo dije, hay que hacer una ciudadanía en el uso del WhatsApp. No es suprimirlo, porque indudablemente en las regiones rurales, nosotros en Fundación Educacional Amanda trabajamos especialmente con ruralidad, y allí el WhatsApp sirve para hacer clases, para conectarse con los niños, con los apoderados. Entonces, hay que hacer una educación, así como hay una ciudadanía digital, hay que hacer también una ciudadanía del WhatsApp, no eliminarlo. ¿Qué puedo decir? Yo siento que esta pandemia fue como un aventón, ¿no? que alguien dio sobre el planeta, y hemos quedado como partículas suspendidas en el aire. Y de nosotros depende que como partículas caigamos, no estrepitosamente, pero sí con violencia al suelo, y no podamos levantarnos, o ascendamos. Yo les invitaría a que cada uno de ustedes, a quien nos está escuchando, piense que es una partícula suspendida, no sabe qué va a ocurrir, en qué momento va a ocurrir, pero que sí, que tenga la fe, la esperanza y la convicción de que ojalá sea una partícula que asciende, y no que se estrella en el piso y que allí va a terminar. Y ascender significa tener más lucidez, tener más conciencia de lo que está ocurriendo, tener más conciencia de nuestro rol en la sociedad, y hacer lo mejor posible lo que tenemos que hacer, poner corazón, mente en lo que tenemos que hacer. Yo diría que esa es la forma de que estas partículas suspendidas, que somos todos los habitantes del planeta, podamos sobrevivir y algún día llegue la ansiada, entre comillas, normalidad, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctora Amanda Céspedes, superintendente. Cristiano Ryan, agradecemos a todos quienes se conectaron, agradecemos también a todos quienes participaron, quienes nos hicieron llegar sus preguntas. Son muchas, la verdad, es súper difícil ir rescatando una a una, y dejarlos invitados porque próximamente seguiremos con otros conversatorios SuperEduc, y recordar, tal como lo dijo el superintendente de Educación Cristiano Ryan, que este capítulo va a estar disponible en la web de la superintendencia, en la página www.supereduc.cl, y también en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan revisar todas las veces que quieran. Les agradecemos nuevamente y nos reencontramos en una nueva oportunidad, en un nuevo conversatorio SuperEduc. Que estén muy bien y muchas gracias.